Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. Un extraño ser devoraba mi ganado adentro de la presa. Relato de rancho con seres clasificados 100% reales. Buenas noches. Soy un ganadero del estado de Tamaulipas, esto al norte del país mexicano. Y desde hace algunos años quiero contar algo de lo que nos pasó justo en un huracán. Pero por pena y también por miedo a que se burlen de mí, mejor callé por muchos años. Resulta que hace mucho tiempo nos cayó un huracán muy fuerte en la región y este destruyó a muchas casas, negocios, pero también acabó con muchas familias. En nuestro caso, arrasó con la mitad de mi ganado, pero también se llevó la vida de muchas personas y algunos conocidos míos. El nombre de este fenómeno natural era Carl, y a su paso terminó con la vida de casi 20,000 personas en el norte y Centroamérica. La verdad es que no recuerdo en qué mes entró. Solo recuerdo que de todos los huracanes que hemos vivido, este es el que más daño nos hizo, ya que lamentablemente perdí a 2 trabajadores y como a 700 vacas lecheras, y curiosamente, a algunas no las mató el huracán. Por el contrario, fue otra cosa, más bien una extraña criatura, una que renació justo cuando el huracán tomó más fuerza. La verdad no sé ni qué pensar, ya que esto jamás se lo conté a nadie. Cuenta mi historia que esa tarde estaba lloviendo pero bastante, y mi capataz de nombre José corrió al rancho para decirme que había escuchado en las noticias que venía un huracán y uno muy poderoso por arriba de categoría 5. Como somos gente de rancho y campo, no creía lo que decía y tampoco sabía la diferencia de estos fenómenos naturales. De haberlo tomado en cuenta, no hubiera pasado tanta desgracia. Así que un poco angustiado, mi capataz me dijo que faltaban por meter como 50 vacas, ya que estas con los truenos habían huido rompiendo la cerca de madera y les habían perdido el rastro. Al parecer, la desgracia aún nos seguía atormentando, y es que vivíamos a unos 2 kilómetros de una presa, y allí era justo a donde las vacas acudían a tomar agua. Pero lamentablemente, un mes atrás, 5 de mis mejores animales desaparecieron sin dejar rastro alguno, y nadie supo qué pasó con ellas. Solo miraron una enorme mancha roja de sangre, esta que regaron allí en el agua, pero pues jamás aparecieron sus huesos o algún otro rastro, ni supimos qué cosa o ser las atacó. Solo recuerdo que mis trabajadores dijeron que en un abrir y cerrar de ojos, estos animales fueron jalados para el interior de la presa y ya jamás salieron. Por eso, después de estas pérdidas, empezamos a tener más cuidado. Pero algo raro pasaba en la zona, y es que también desaparecieron algunas personas que estaban nadando, así como borregos, toros y perros, los cuales no dejaban rastro. Por ser gente de rancho, no creíamos en algún extraño animal, ni mucho menos en un nahual o bruja, ya que estos no atacan de día. Solo decíamos que algo no bueno nos estaba pasando y ya se estaba manifestando. Por eso le pedíamos a Dios de que nos ayudara. Al ver que efectivamente se acercaba el huracán y que aún teníamos vacas y toros corriendo por el campo, de inmediato monté mi caballo para ayudar a los demás caporales,
y les pregunté que cuál era el mayor riesgo en ese momento y en qué podíamos ayudarles. Mi encargado nervioso me exclamó que la presa estaba ya hasta el tope y que en cualquier momento ésta reventaría y arrasaría todo a su paso. Al escuchar eso comprendí que iba en serio la cosa y de inmediato nos repartimos para arriar a los animales de regreso a sus corrales y esperar un milagro. Pero pues cometimos un grave error, y es que ni nos acordamos de que los corrales estaban justo pegados a un viejo río, y para colmo estaban cerrados. Así ningún animal se salvaría en caso de que se inundara la zona. Hasta que de la nada empezamos a ver cómo el viejo río cobró fuerza y se alimentó de agua de la lluvia y comenzó a llevarse todo a su paso. En minutos la fuerza del agua derribó las paredes de los corrales y los animales salieron huyendo, otros quedaron sepultados y unos más se los llevó el agua y allí murieron ahogados. Si los hubiéramos dejado en zona alta, no hubiéramos tenido tantas pérdidas, pero pues ya nada se podía hacer. Lamentablemente, dos de mis trabajadores acudieron para ayudar a las vacas, y estos también fueron arrastrados por el río, y no logramos ayudarlos. Para esto, ya eran casi las 6 de la tarde, más o menos, y lo único que pudimos hacer fue abrir los otros corrales para meter a los animales que sobraban, y también a unos borregos que andaban por allí sueltos. No supimos en qué momento nos cayó de sorpresa la lluvia, y de allí de lleno el huracán Carr. Metimos a todos los animales que quedaron con vida, y cuando creímos haber terminado, nuevamente vimos que uno de los becerros estaba cerca de la presa, y muy asustado. Al parecer, algo adentro del agua lo tenía paralizado de miedo. Cuando estábamos llegando a él, inexplicablemente algo lo jaló, y este comenzó a ahogarse. La verdad, el agua de la presa tenía bastante corriente, y como la vaca estaba atorada en algún lugar, imaginé que era poca la profundidad y nos metimos para ayudarla. Para esto, lo hicimos con todo y caballo, ya que el lodo de la presa dificultaba todo, y por desgracia pues fue en vano, porque algo arrastró nuevamente a la vaca y se la llevó por completo adentro, y este pobre animal ya no salió. Ya andando por allí, no nos quedaríamos sin hacer nada, ni nos daríamos por vencidos. Por eso cuando miré que algo se movía adentro del agua, imaginé que era la vaca y que aún andaba con vida, y teníamos que amarrarle un lazo para ver si de milagro lográbamos sacarla. Les juro por Dios que extrañamente algo lo agarró y lo hundió aún más en esa parte del agua, que aún no estaba tan profunda. Era una extraña cosa, una que emitía un aberrante sonido, al grado que nos estremeció, y nos erizó la piel y también nos hizo temblar. Al sentir eso, también los caballos se asustaron y nos tiraron en el agua, para salir despavoridos, como si hubieran visto al diablo. Gracias a Dios mi caporal logró nadar para la orilla, y yo aún necesitaba ayudar al animal, que estaba ahogándose. Para esto, me arrimé un poco más a la orilla, para ver si aún estaba con vida, pero creo que fue mi error. Allí descubrí que algo enorme y de un color negro andaba dentro del agua, lanzando unos alaridos impresionantes. Eso era una especie de animal muy extraño, uno que jamás había visto en la presa, y más como dueño del rancho. Un lagarto no era, eso parecía más un ser humano, pero con algunas características como humanoides. Con curiosidad me acerqué más y saqué mi pistola para defenderme por si esa cosa me atacaba, pero pues ya no vi nada, y mejor decidí salirme del agua y buscar a los caballos y a mi caporal, que en ese momento ya no lo veía. La tormenta del huracán no paraba, y ahora el riesgo era que en cualquier momento se desbordara el agua, tratando de buscar una salida.
pero al momento de que comencé la retirada del agua, sin querer pisé a esa cosa, que nuevamente lanzó un fuerte alarido dentro del agua, y como alma que lleva el diablo, esta cosa empezó a brincar y mucho, hasta que su oleaje me tumbó, y para que no me golpeara con el concreto de la orilla, me hice para un lado, pero caí más adentro de la presa. Otro trabajador que miró el accidente, de inmediato corrió para la orilla, para tratar de sacarme, y más porque en ese instante ya estaba yo tragando agua. Pero eso no era lo más sorprendente que me pasó en la presa, porque cuando traté de nadar para no hundirme, clarito sentí como un par de enormes y afiladas garras me sujetaron de los pies y me estaban metiendo a lo profundo. Dios mío, creí que se enredaron mis botas con la piel de la vaca, pero eso era imposible, porque clarito sentí que eran garras y no pezuñas. Así que traté de pelear para zafarme, y entre mis manoteos, le agarré sin querer su cara a ese extraño ser, y después su cabeza. Fue la sensación más espantosa en mi vida que haya sentido, porque su piel era gelatinosa, a pesar de que se le sentían como cabellos humanos, sin olvidar que alcancé a ver parte de su brutal rostro, el cual se parecía más a un animal de otro planeta, y se estaba alimentando de lo que quedaba de la vaca. Creo que sin querer le piqué un ojo, y esa criatura enfureció, y desató un oleaje, con el cual me sacaba y me metía de nuevo al agua. Y fue hasta que me hundí por segunda vez, que pude ver que esa cosa era muy parecida a una mujer, pero de un aberrante tamaño. Ella estaba desnuda, y su piel era morena. Sus brazos terminaban con unas garras moradas, y no tenía oídos. Era lo más parecido a un reptil. Eso sí, con una impresionante mandíbula. Solo de recordarlo comienzo a temblar de nuevo, pero sé que era el momento de contarlo públicamente. Esa criatura reptiliana, al sentirse descubierta y al ver que yo trataba de huir, me jaló de la camisa y me estaba intentando hundir nuevamente. Yo creo que para ahogarme, o posiblemente para devorarme, como lo hizo meses atrás con mis animales y esa noche con mi otra vaca. Al parecer, era una criatura de voraz apetito, pero una que no se llenaba tan fácilmente. Como último recurso para que me soltara, porque ya casi me estaba quedando sin oxígeno, pues saqué mi arma y traté de dispararle dentro del agua. Y como esto no funcionaba, recuerdo que le intentaba pegar con la cacha. Este animal, al sentirse agredida, me rasguñó y me lastimó la cara con sus uñas, las cuales estaban bien largas y casi me sacan un ojo. A segundos de morir, sentí que por detrás me agarró otra cosa de estas y peleé con ella. Dios mío, pues cuántos seres reptilianos como este habían allí en la presa. En eso, alcancé a mirar una luz, y estas cosas, al verlas de frente, se retorcieron, y solamente así me soltaron para refugiarse en lo más profundo de la presa. Al soltarme, emprendieron la huida. Mi caporal y el otro compañero me aventaron un lazo, y gracias a Dios que éste me alcanzó, aunque me haya lazado del cuello. Me jalaron y me sacaron del agua casi muerto. Ya estando afuera del agua, de inmediato uno me revisó para ver mis heridas, mientras que el otro le descargó todas sus balas que traía de su pistola en el agua. Por mi parte, yo no podía creer lo que se me había parecido, y aún andaba con mucha adrenalina. No traía botas ni ropa, y cuando creí que acabaría todo, clarito miré que con la poca luz de la luna, aún bajo el diluvio, vimos que una de esas bestias asomaba su cabeza. En eso mi otro empleado le metió 2 tiros y velozmente la extraña cosa se volvió a esconder. Me subí al caballo de mi caporal porque el mío se había ahogado, y cuando salimos huyendo, escuchamos a lo lejos cómo estos seres reptilianos lanzaron un alarido, pero era de furia, y segundos después
se perdieron nuevamente en el fondo de la presa. Al amanecer, me llevaron a curar al pueblo y les pedí de favor que no dijeran nada, que no contaran qué diablo nos atacó esa noche. Esto para no sembrar el caos allí en el rancho y pueblo, ya que tampoco yo quería la presencia del ejército y de la marina. Días después de que pasó el huracán, sacaron un conteo de los daños que nos dejó y lamentablemente fueron muchas pérdidas humanas y otras materiales. Y un mes después, pagué a unos buzos para que revisaran el área y no encontraron más que muchos restos óseos de algunos animales y otros restos humanos. Pero la verdad, no había rastro alguno de ningún lagarto o de otra cosa o ser. Y al día de hoy, ya no supimos qué rayos pasó con esos reptilianos y no sabemos a dónde están ahorita. Desde esa época, ya no se perdió ningún animal, ni ser humano o niño, ni mucho menos nada. Así que durante esos años, les he seguido la pista por diferentes pueblos y ranchos. Y ahora ya escuché de algunos ataques parecidos, pero lamentablemente nadie logró ver nada. Por eso, imagino que si llega a pasar otro fuerte huracán, esto posiblemente despierte y regresen las bestias, aquellas que devoraron a mi ganado allí en la presa. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de suscriptor anónimo.